Hola, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. En breves momentos comenzaremos el live con Alejandro Álvarez sobre el tema del último informe de Clima 21. Esperemos por nuestro invitado especial para dar comienzo a este live. Muchas gracias por estar con nosotros y estamos en la espera que mucha gente se reúna con nosotros. Hola Alejandro, ya te di a aceptar, pero no sé qué está Dame la pasando. botella de agua. Ok, La botella de agua. Hola Cristina, ¿cómo estás? Ah, para los venezolanos sí, y para este tipo de eventos también. Entonces, bueno, vamos a esperar un rato para ver hasta las 5:05 para dar comienzo al live que nos trae esta tarde. Muchísimas gracias por estar no con converso, nosotros de nuevo, Alejandro. si no converso contigo. También, Eva Ledero, ¿cómo está todo? ¿Cómo está Caracas? Ah, como siempre. Esa falsa burbujita de prosperidad que solo es para algunos, pero no para la Claro, sí, mayoría. igual aquí en Margarita. Margarita vive también en esa zona de confort de petit comité, ¿no? Que algunos la disfrutan, Sí. pero yo cumplí 40 días sin agua Qué y todavía no divertido, tenemos esperanza. qué divertido, qué divertido. Así mismo, entonces la solución es, Pasa que no te he hecho los chismes porque ya ya las primeras personas comenzaron a unirse. sí, ya están escuchándonos. Bueno, pero imagínate, la solución es camiones de agua y el diésel lo subieron. Exactamente, El exactamente. diésel lo subieron a 0,50 de dólar. Te podrás imaginar los costos que es para comprar una cisterna. Ajá. La pregunta que te vas a hacer y no Entonces, voy a responder quiénes son los dueños de la cisterna. yo tampoco lo sé. Bueno, Ni aquí no lo hay voy a, muchos dueños particulares. ni te lo voy a contestar. Sí, exacto. Bueno, ¿cuántas Pero personas estamos aquí? Solamente son los, hay
los beneficiados. Pero Estamos dos personas conectadas todavía. Vamos a esperar un rato a ver cuántas personas más. Todavía faltan 3 minutos. ¿Cómo está Clima 21? ¿Cómo están las actividades? Clima 21 vuelto loco, es decir, estamos trabajando ahorita en dos proyectos, un programa, vamos a decir así, y uno que está en cola, y el cual realmente el trabajo es demencial porque hay que sacar informes continuamente y los informes son complejos, son informes con muy alta rigurosidad, que implica no decir cualquier opinión que uno pueda tener al respecto de temas ambientales, sino una opinión muy bien sustentada sobre la base de la mejor información que uno tenga disponible. Entonces implica un trabajo enorme. Estamos trabajando ahorita para decirte, para darte vamos a decir una primicia, como diríamos en televisión, una primicia perniciosa. Ahorita el informe que estoy sacando sobre la situación de los ecosistemas marinos en Venezuela. Es un informe que a la vez es muy completo, pero a la vez incompleto. ¿Por qué es muy completo? Porque intentamos abarcar el máximo posible de información disponible y muy incompleto, porque es imposible en las pocas páginas que tenemos disponibles hablar de todos los temas que van desde Castilletes hasta Macuro. Es decir, y por supuesto además de la región insular de Venezuela, ¿no? Pero eso solamente tomando en cuenta digamos, los ecosistemas marinos costeros, sin tomar en cuenta con ese enorme superficie de mar que Venezuela tiene como mar territorial. No solamente que es una enorme cantidad de información, sino que además de eso, la cantidad de información disponible, de información no, de espacio, la cantidad de información disponible sobre eso, mira, es escasa. ¿Y qué ocurre? Y aun cuando uno puede decir, oye, mira, ocurre, eso es simplemente una enorme masa de agua salada, con no demasiados bichos. ¿Por qué no demasiados bichos? Porque los bichos son especies que buscan donde hay alimento, donde hay reproducción, y esos son generalmente las costas, donde hay alimento disponible. Entonces, sí hay una cantidad, y eso lo sabes tú mejor que yo, una cantidad de animales que viven en mar abierto. O sea, y esos animales que viven en mar abierto su densidad no es particularmente alta. Y por supuesto, una diversidad totalmente desconocida para nosotros, que viven en fondos marinos muy profundos. Y esa diversidad es totalmente desconocida por nosotros. Totalmente desconocida. ¿Qué está pasando allá abajo? Una pequeña parte, de hecho, no tenemos mucha información disponible, no solamente de los sistemas costeros, la información disponible es sobre algunos puntos, ni siquiera sobre toda la costa. Es impresionante, para darte un dato, la información disponible sobre temas de la situación ambiental del litoral central de Venezuela es escasísima. Prácticamente no hay información de ese pedazo, no hay información. El centro de la República. No hay información, sobre todo donde hay más información. Nada, mira, prácticamente nada. No hay nada. En esa zona en el cual hay una cantidad de gente que se ve afectada por temas de lo que está ocurriendo ahí, pero adicionalmente a eso, prácticamente la información disponible es información sobre áreas naturales protegidas. Estamos hablando de Morrocoy, estamos hablando de Laguna Tacarigua, estamos hablando de Mochima y algunas otras más. Eso da un poquito más de información disponible porque hay universidades que han estado trabajando sobre ello. Pero en el resto del territorio, por ejemplo, cero información en todo el espacio que va entre la Paraguaná hacia el este. Prácticamente cero. Prácticamente cero. Alejandro, está sabrosa la conversación. ¿Lo vas a publicar para el Día de los Océanos? ¿O después? ¿Cuándo es el Día del Océano? ¿Cuándo es el Día del Océano? O el 8 de junio, la semana que viene. Oye, no va a haber tiempo para eso. Va a ser una octavita como de un mes después. Bueno, pero te voy a invitar para alguna actividad que a lo mejor estamos ahorita cocinando de Movimiento para el Ávila para conmemorar esa fecha. Pero acuérdate que los parques nacionales más, digamos, más antiguos, como Pitier y el Ávila o Guadalepano, son parques que no llegan a costa, no tienen sector costero.
No San tiene. Esteban, cuando se creó, sí tiene sector costero, pero Sí, el Ávila no tiene sector costero, el Henry Pittier no tiene sector costero. A diferencia, por ejemplo, de uno bien complejo, que es el Parque Nacional Mochima, que tiene un sector montañoso, tierra adentro, y un sector costero muy importante. exacto. Es un parque nacional muy complejo, pero el resto, o parques nacionales absolutamente marinos, como el caso de Los Roques, que es una cosa Sí. totalmente marina, Lo que pasa o, es que o costeros como la Restinga. vamos a enlazar algo así como la dinámica de la montaña no solamente depende de hábitats terrestres, sino por lo menos los aportes Por de agua, ¿de supuesto, dónde vienen? Vienen de por los supuesto, océanos y por tenemos supuesto. una ciudad cercana al parque que está rodeada de agua, que es todo lo que es el estado La Guaira, como antes se conocía como el estado Vargas. Entonces, Incluso ¿no sabías tú que y Guarena Guatire por allá atrás, pero por delante también tiene otros pueblos costeros que son no, de Miranda, y que son para una parte del época, parque. los vientos que mueven en Caracas son vientos todos ellos, en su gran mayoría de origen marino. Así que Todos. sí, aun cuando no veamos el mar porque tenemos una cortina por frente que se llama precisamente el Ávila, no tenemos, aunque no lo vemos, nos llega hasta acá. Nos llega como sal. ¿Sabías eso? Que hay una época del año que Sí, nos llega sí, sal a sí. Caracas No hacia el llega mes de hasta Caracas marzo. por... El mes de marzo hay un periodo en el cual las brisas traen sal marina hacia Caracas. Pero bueno, esa es una de las características poco conocidas de cómo el mar nos influye aquí. Y por supuesto, el mar Claro que influye a sí. todo. Y el Ávila nos influye a todos de muchas maneras. Cuando tú Exacto. digas, Cristina, hablemos del Ávila y Bueno, comenzamos. y el tema que nos convoca, que es el tema que tiene que ver con fauna silvestre y cómo la emergencia humanitaria compleja la está afectando el mundo. Bueno, bienvenidos todos los que se acaban de conectar para este live, nuestro sexto live en Movimiento por el Ávila. Hoy el Movimiento por el Ávila tiene como invitado al doctor Alejandro Álvarez debido a lo siguiente. Existe una emergencia humanitaria en Venezuela y la fauna silvestre, diversidad biológica asediada por esa emergencia humanitaria. Ese informe fue realizado por Clima 21 y fue publicado para todo el mundo el 18 de mayo de este año 2022. Con respecto a eso, queremos también aunar si está el Ávila dentro de esta crisis que afecta a la fauna silvestre. Este evento está enmarcado en que el próximo domingo 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Y el tema que se va a celebrar este año, o el eslogan de este año, es que tenemos una sola tierra y hay que cuidarla. Y por eso tomamos la decisión de que Alejandro nos volviera a invitar, nos volviera a dar el grato placer de tenerlo como invitado en casi que en 2 semanas, en 3 semanas, volvió a ser invitado del Movimiento por el Ávila. Voy a hablar cortico de Alejandro. El doctor Álvarez es coordinador de la coalición Clima 21, además de ser biólogo de la Facultad de Ciencias de la UCB. Hizo su doctorado en Ciencias, en Mención Ecología, en la UCB también. Desde hace décadas, Alejandro asumió el activismo y la pedagogía como factores entrelazados en su trabajo, sobre todo en relativo con los derechos humanos ambientales, la educación ambiental y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al movimiento ambientalista, y desde que era estudiante hablaba de cambio climático. Entonces, Alejandro, volvemos entonces a encontrarnos y hoy vamos a hablar del informe Emergencia Humanitaria en Venezuela, la fauna silvestre, diversidad biológica asediada por la crisis. Alejandro, ¿qué nos puedes decir?
¿Qué los motivó a hacer el informe a Clima 21? ¿Por qué esa iniciativa? Y nos des un breve recorrido en el informe y de los aspectos más relevantes de sus hallazgos. Muy bien, lo primero que la pregunta que tú haces y va a conectarse la razón más importante de esta celebración de este próximo 5 de junio, que se están cumpliendo 50 años de la conferencia de Estocolmo, que en su informe final es la primera vez que aparecen los temas ambientales como derechos humanos. Ajá. Hace ya unos 4 años atrás, una organización de derechos humanos en Venezuela que trabaja en reforma y que le diéramos varios y nos encontramos con una situación muy particular, que algunos de los temas en que nos pidieron la información no estaba disponible, no estaba accesible de ninguna manera, no era actualizada y en gran medida se perdía en un mar de pequeñas informaciones no articuladas entre sí, en que no podíamos entender eso. Uno de esos temas, que además es un tema bastante oculto en el país, es el tema de la fauna silvestre. El tema de la fauna silvestre aparece en los medios de comunicación solamente cuando ocurren una de dos cosas. Primero, hay un decomiso por la Guardia Nacional, generalmente, en el cual se atrapa a una persona que tiene como propietario fauna silvestre, que no debe tenerlo, según la ley, y se le aplica algún tipo de sanción. Ese tipo de persona en general está haciendo tráfico de fauna silvestre y es ilegal. Ajá, y eso afecta a mucha gente. ¿Por qué? Y generalmente la gente en medios de comunicación y las redes sociales se altera. El peor de los casos es cuando hay una cacería de algún animal, de lo que ha sido llamado animales carismáticos. ¿Qué es un animal carismático? Aquel que genera afecto, a interés, atractivo en la gente, un tema subjetivo, pero es importante, porque cuando uno ve un animal tan hermoso como un jaguar, llamado en el llano venezolano un tigre, cazado, en algún momento la gente reacciona de una muy mala manera y piden una sanción muy grande. Muy bien, pero no teníamos información hasta qué punto eso es importante. Entonces, trabajamos con investigadores dentro del área, que hicieron un trabajo fenomenal, el trabajo de recopilar toda la información disponible en investigación académica. Se hizo además un estudio de medios en los últimos 5 años, de 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque fueron 5 años de la emergencia humanitaria compleja. Y lo último que se hizo una encuesta entre especialistas de fauna silvestre. Muy bien, toda esa información se unió, se sintetizó. ¿Cuáles son las cosas que conseguimos más importantes? Lo primero que conseguimos es que la fauna silvestre, todas las especies, llamamos fauna silvestre, importante decir, aquellos organismos vivos, generalmente vertebrados, menos peces, que la gente captura para comer, para comercial o para algún tipo de ritual cultural, ¿verdad? Eso es lo que se llama fauna silvestre. Estamos hablando desde algunas aves que se capturan, animales que se capturan para ser comidos o para su piel. Estamos hablando también de algunos reptiles como caimanes, como tortugas. Estamos hablando de ese tipo que en general en todo el país la gente está capturando por distintas razones. La primero que nos conseguimos, que los especialistas están de acuerdo que prácticamente todas las especies están disminuyendo su población de manera muy grave y que eso viene ocurriendo desde hace décadas. Pero la emergencia humanitaria compleja está acelerando ese proceso. ¿Por qué está acelerando ese proceso? Porque la emergencia humanitaria compleja, lo primero que está atrás, eso lo sabemos todos, es una crisis económica durísima, en el cual las personas más pobres lo están sufriendo de una manera muy grave. Entonces, esas personas, llegado un momento, tienen que recurrir, y eso ha ocurrido en cualquier parte del mundo, a cualquier forma de conseguir alimento o dinero para poder alimentarse. Y una forma posible es capturar animales o para comerlos o para venderlos. Eso es una cosa que conseguimos. Lo segundo es que prácticamente ninguna de las personas urbanas, y recordemos que Venezuela es un país muy urbano, cerca del 90% de toda la población vive en ciudades más de 100.000 habitantes.
100.000 habitantes. Y esas personas casi nunca comen fauna silvestre. Eso era una costumbre antigua. Mis abuelos comían fauna silvestre. Y eso es un hecho, un cuento de mi familia. Pero ya no. Ni mis padres ni yo comemos fauna silvestre nunca. Comemos fauna silvestre. Nosotros comemos los animales que se consiguen en los mercados, que en general son ganado tipo res, tipo cochino, tipo pollo, ese tipo de cosas, y por supuesto algunas pocas cosas más, unas muy pocas cosas. Ajá, entonces, ¿qué pasa? Entonces quiere decir que ya nadie se lo comía. No, se los comía campesinos indígenas. ¿Y cuál es el tema que conseguimos importante? Que para ellos, en el caso de campesinos, puede llegar a ser el 60% de su ingesta de proteínas, y en el caso de comunidades indígenas hasta el 100% de su ingesta de proteínas. ¿Qué pasa cuando esas poblaciones siguen disminuyendo? Cuando esas poblaciones siguen disminuyendo, esas ya están diciendo campesinos y lo están diciendo indígenas que cada vez les cuesta más conseguir animales que ellos capturaban antes muy fácilmente. Ahora tienen que recorrer muchísimo más para conseguir los animales que antes eran fáciles de conseguir. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez tienen menos capacidad de conseguir una nutrición correcta. Lo otro es que van a empezar a depender de alimento industrial y de alimentos que es dado por el gobierno. La caja clave. Eso ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista nutricional es correcto. Entonces, ¿qué pasa entonces? O sea, la tercera cosa que conseguimos que fue muy importante es que el tráfico ilícito de especies tiene dos caras. Una cara es la persona pobre que captura un animal o unos pocos animales. En algunos casos lo vende. ¿Qué pasa con ellos? Ellos son los que son más capturados y sancionados. Pero hay evidencia clara de que hay redes criminales a gran escala que están sacando cantidades muy grandes de organismos vivos de Venezuela. O vendiéndolos dentro de Venezuela, que es el otro caso. Pero son redes criminales que muchas veces utilizan a la gente pobre para capturar o para trasladar. Pero aún de eso, ¿qué pasa con eso? Que los campesinos pobres, los que capturan una tortuguita, una iguana, un conejo, no están participando en el gran evento criminal. Son los que están capturando animales a una escala muchísimo más grande y aquellos animales que tienen valor económico en los grandes mercados internacionales. ¿Qué pasa? No conseguimos ni una sola información sobre acción contra esos grupos. O sea, a esos grupos no se les toca. No. El dinero habla, dicen los gringos. Ajá. Lo otro, la última gran información, es que la acción del Estado, a pesar de que hay algunos aspectos que son positivos y que deben resaltarse, por ejemplo, los programas de repoblamiento de caimanes, tortugas, tanto acuáticas como tanto terrestres como marinas o dulceacuícolas, todavía existen y todavía son importantes. Algunas con apoyo de organismos de la sociedad civil, y algunas universidades, pero cada vez menos las universidades de la sociedad civil, y el gobierno todavía mantiene algunas de esas actividades y realiza algunas cosas. Pero la percepción de los especialistas dice que la acción del gobierno es cada vez más escasa, insuficiente y a veces ninguna. O sea, hay espacios completos del territorio nacional donde no hay ninguna acción, por lo tanto se casa sin ningún tipo de elemento. Para finalizar ese tema particular, antes de volverte a darte la palabra, Cristina, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con eso? Que entonces, al no haber ninguna acción del gobierno, ninguna o muy escasa o pequeña, a pesar de eso, algunos funcionarios, y debo decir los funcionarios de alto nivel, no los funcionarios que todavía existen de muy buena, calidad profesional en todo eso, espacios, están diciendo que estamos cumpliendo con todos los metas internacionales en materia de conservación de esto y que estamos cumpliendo con la estrategia nacional de conservación de la diversidad biológica. Eso es lo que conseguimos. Suena un poco desalentador el panorama que pinta el informe, pero que tanto tú como yo sabemos que la realidad tal vez es hasta más dura de lo que puede reflejar el mismo informe, por la falta y carencia de información
la zona gris de información o de literatura que no podemos, los investigadores o la gente que trabaja en estas áreas, no podemos tener acceso por una u otra razón. Y lo otro es que, como lo dice Delicio, el doctor Delicio, que hay una debilidad en la legislación ambiental vigente. Al respecto a eso quería preguntarte, porque la ley de fauna silvestre, la primera vez que se hizo, se basó mucho en lo que arrojó el libro rojo de 1998. ¿Te acuerdas? El libro de Provita, la primera edición, donde se protegieron las especies de fauna silvestre que estaban listadas en el libro rojo. Y a raíz de ahí se formuló la ley de protección de fauna silvestre. Con respecto a esos dos detalles que te estoy dando, ¿qué opinas tú sobre la legislación venezolana sobre ese aspecto y qué podríamos hacer para mejorar ese aspecto como ciudadanos y cómo se podría mejorar desde el lado del Ejecutivo? Lo primero que te debo decir, existe una ley de fauna silvestre de los años 40. Esa ley de los años 40 estaba pensada estrictamente como una ley de control de la cacería. Es decir, esa ley después, por supuesto, como consecuencia, digamos, de la influencia de la estrategia, digamos, el Convenio Internacional de Conservación de la Diversidad Biológica, se fue modificando y se creó, además, a partir de esa ley, la Estrategia Nacional, las Estrategias Nacionales de Conservación de la Diversidad Biológica, que creo que ya van por la segunda, ya vamos por la segunda, y se habla de que se está discutiendo una tercera. Pero esa discusión no ocurre, digamos, a la luz pública. Nosotros no sabemos qué se está discutiendo. ¿Qué pasa con esas que son enfoques completamente distintos que hay que empezar a discutir? La primera ley era una ley pensada en cazadores, porque existían en Venezuela gente que salía a cazar. Entonces lo que pensaba era algo así como en las películas, algo así como controlar a los cazadores o regular, como uno piensa en las comiquitas de los Estados Unidos antes, en la temporada de cacería de patos. Entonces, cuando eso ocurría en las comiquitas, uno pensaba en la cacería de patos en Venezuela. Y sí, esa era más o menos la estrategia de esa idea, ¿no? Y de hecho había un calendario cinegético, o sea, un calendario de cacería, que se hizo con cierto nivel de profesionalismo, que implicaba no cazar en ciertas épocas, pero estaba pensando en cazadores. El segundo nivel que se hizo, se pensó en términos ambientales exclusivamente, basado en una estrategia nacional de conservación de la diversidad biológica. Para eso se estaba pensando estrictamente cómo conservar, pero nunca se pensó en la gente, porque la gente va a comer animales silvestres ahora, lo hizo en el pasado, lo está haciendo ahora y lo va a hacer en el futuro. Y es importante, y va a ser importante por dos razones. Primero, porque es parte de su cultura, y segundo, porque puede ser un elemento importante para superar los problemas nutricionales que tenemos en este momento. Como dice una excelente publicación que se hizo en un simposio binacional entre Colombia y Venezuela sobre fauna silvestre, el cual fue editado por una bióloga colombiana de apellido Matallana, el cual dice, hay que incluir ahí, cuando incluimos fauna silvestre, incluir los peces que las comunidades capturan. Cuando tú vemos peces más fauna silvestre, eso puede pensarse, si se hace desde el punto de vista de la gente, más conservación, tú puedes hacer estrategias que puedan permitir la captura sostenible de ciertas especies bajo ciertas condiciones. Fíjate, cuando se hizo lo anterior, la idea del proyecto Chigüire, que fue importantísimo en Venezuela, o el proyecto Baba, estaban pensados en negocios, pero nunca estuvo pensado en gente. ¿Dónde está la gente ahí? De la gente no estamos hablando solamente del comerciante, que el comerciante es una parte importante, un actor importante del asunto, pero tú estás excluyendo a la gente que son los más débiles de la cadena, que son las personas que están en el sitio. Fíjate que te voy a dar un sitio, tomando en cuenta de que hay gente que yo he visto que está entrando, que tiene que ver ahorita con Costa. Varios investigadores
han indicado que gente están capturando en la zona norte de Falcón, están capturando flamencos. El flamenco es una especie, oye, primero una especie carismática, una especie que tiene un atractivo, que puede generar turismo, que puede generar una cantidad de cosas extraordinarias. Y eso nunca fue una especie capturada. Si alguna vez lo fue, mira, eso no era importante. Es decir, no formaba parte de la dieta del venezolano, ni siquiera aquellas personas que consumían fauna silvestre. Entonces, ahora lo están capturando porque la única razón es hambre. Es por la única razón que eso ocurre. Además, de la manera impacta, porque son niños los que están capturando eso, por un sistema que a la vez de ingenioso es duro, es cruel. Porque es elevar papagayos, cometas, como se le dice en esta parte, volantines en Maracaibo, con que tienen unas colas con anzuelo, que las enredan, espantan a los flamencos las empatan hacia el lado donde están subidos esas cometas, esos papagayos, y entonces se enredan con los anzuelos y los tiran hacia abajo. Es cruel, pero lo que está hablando es de hambre. Que hay que resolver el hambre. Una cosa que tenemos que resolver primero, como se dijo alguna vez de las campañas fracasadas de la WWF con el tigre de Tasmania, hay que proteger primero al hombre de Tasmania para poder proteger al tigre de Tasmania. Es decir, mientras haya hambre, por eso no se ha podido resolver el durísimo tema de los rinocerontes y los elefantes en los distintos países del África. ¿Por qué? Porque la gente, porque le paguen una cantidad de dinero por un cuerno o por unos colmillos de elefante, son capaces de hacer cosas terriblemente crueles. Entonces tenemos que generar programas de desarrollo para que esa gente pueda tener alternativas, incluyendo, en algunos casos, como ha ocurrido en varias partes del mundo, poder esa gente servir de guías turísticos para ir a llevar a ver esos extraordinarios animales a gente tanto de Venezuela como de muchas partes, y van a ganar mucho más dinero y se van a sentir mucho mejor que simplemente agarrando un bichito en algún momento y comiendo. Entonces, porque además, a medida que tú capturas, fíjate que un caso que no lo pudimos darle suficiente relevancia en el informe, pero lo tuvimos que poner, es la información que está ocurriendo, que en ciertas partes de la Guayana venezolana se están capturando muchos más animales silvestres porque lo están pidiendo en las minas. Si eso ocurre, más se escala ese proceso, que vamos a tener indígenas con hambre, con déficit nutricional muy importante. ¿Qué es lo que hay que buscar? Hay que buscar un desarrollo del país que implique un desarrollo de responsabilidad para la gente y para el ambiente, porque las dos cosas no se pueden separar. O sea, vivimos bien en un ambiente sano, y un ambiente sano tiene todo su bicho y su planta, porque cada uno de ellos conforma una parte de todo el entramado complejo que es el ambiente, y somos parte de él. Por eso, de la salud de la naturaleza y de la salud ambiental en general, podemos tener salud, prosperidad, es decir, derechos humanos. Entonces, es para nosotros importante. ¿Por qué decirlo duro? Porque tenemos que darnos cuenta de esas realidades para poder buscar soluciones a esas realidades. Nunca podremos buscar soluciones sin entender lo que está pasando. Por eso que a pesar de lo duro, queremos enfocarnos en que eso está pasando, y como lo dices tú correctamente, es peor de lo que podemos decir por la falta de información, por la brevedad en que tenemos que hablar. Perfecto. Oye, interesante todo lo que dijiste, aunque dado así como en una parte oscura de la realidad sobre la fauna silvestre venezolana, que debería incluir los peces, porque ya están consumiendo peces que no son de la dieta normal de los venezolanos, que consumen proteína proveniente de los productos del mar. Por ejemplo, están consumiendo pez loro. Aquí es común venderlo en los expendios de peces, de pescado aquí en Margarita. Pez loro. Digo, sabrán los margariteños, por ejemplo, que la arena, la mayoría de las arenas que hay en las playas arenosas provienen de que el loro come coral y el coral lo transforma en arena. O sea, lo que hace vulgarmente llamamos pupú es realmente arena. Y si seguimos comiendo peces loros, lo que vamos a hacer es que desaparezcan a lo mejor las playas arenosas.
Eso es como no terminamos de ver la conexión que existe, como bien tú lo dices. Sin ambiente sano no va a haber vida sana para los seres humanos. Entonces, hay una serie de factores que todavía no terminamos de entender, que si no tenemos una biodiversidad, por ejemplo, una fauna silvestre sana, no podemos pretender tener una vida adecuada y sostenible para la población venezolana. Y que además de ello, cuando tú hablas de cacería, y en este momento nombraste la minería, en la cual cazan para suplementar la demanda proteica de los mineros, y los mineros están deforestando donde está la fauna silvestre que supuestamente le está dando la proteína. Entonces es un círculo como vicioso, sí, sin terminar, y aparte de eso está también agravando la situación de cambio climático, porque están deforestando los bosques más importantes del planeta, que son sumideros de CO2 y producen una valiosa cantidad y concentración de oxígeno. Entonces hay que, como dices tú, realmente ver más allá de que están matando fauna fuera de las ciudades, porque a lo mejor la gente dice, bueno, pero eso es por allá lejos, eso no me toca a mí, eso no me va a afectar a mí. Pero si analizas bien el problema, como tú bien lo dijiste, y yo puse un poquito más de información, te va a afectar a la larga, porque hay un cambio climático generado por esa actividad humana que está poniendo en crisis a nuestra fauna silvestre venezolana. Bueno, retomando ahora un aspecto que nos tocó y todavía no hemos salido de él, que es la pandemia. Yo quisiera que hablaras un poco sobre lo que tú piensas que deriva de este informe, qué debemos hacer para que en Venezuela no suceda un evento zoonótico, o sea, que haya un paso de una enfermedad netamente de los animales silvestres, pasen a ser una enfermedad infectocontagiosa de la población humana, como pasó con el murciélago en China y causó toda la gran problemática de la pandemia, que aún estamos en ella y no salimos totalmente de este problema, que es por eso el consumo y el mal manejo de la fauna silvestre. Fíjate que no quisiera perder en algún momento que comentáramos sobre el ave, pero explicando eso, la actual epidemia de COVID-19 tiene dos caras para el tema de la fauna silvestre. Por un lado, en el caso de Venezuela, ha sido un gran velo que ha tapado toda situación. En este momento, detrás del COVID ocurren una cantidad de situaciones que nosotros no estamos viendo. Y, por ejemplo, uno de los elementos más claros es que detrás del COVID están los grupos criminales que se benefician del tráfico de vías silvestres. Pero el tema, y el otro tema, es que nos hace, al menos a algunas personas, tomar conciencia del hecho de la conexión entre muchas de las enfermedades actuales, algunas de ellas enormemente graves, como el VIH-Sida, el ébola, el caso de, ahorita recuerdo, de varias enfermedades, fueron enfermedades de origen animal, que en algún momento brincaron, a humanos, y generaron los daños que están ocurriendo. Está dicho por una cantidad de epidemiólogos, y no de hace poco, sino hace mucho tiempo atrás, que a medida que sigamos haciendo una mala gestión de la fauna silvestre, en algún momento van a seguir pasando y va a ocurrir. El hecho de una epidemia global fue predicha porque ningún mago, ningún profeta, simplemente por razones epidemiológicas, hace más de 10 años, mucho antes de que ocurriera el tema de la pandemia de COVID. ¿Por qué? Porque ya estaba previsto por las situaciones que estaban ocurriendo, y en particular debido a las grandes concentraciones humanas que ocurren en algunos países de Asia,
porque ya en África el tema del ébola o el tema de otros ya había ocurrido por mala gestión de la fauna silvestre. Entonces ya se estaba esperando. La sorpresa nunca ocurrió por parte de los epidemiólogos, la sorpresa ocurrió por parte de los políticos, porque nunca quieren oír. En Venezuela tenemos la posibilidad de tener nuestras propias cosas. Al sur del estado portuguesa fue descubierto hace ya bastantes años atrás una enfermedad que está, generalmente dentro como reservorio de ratones de campo. Es conocida como el virus guanarito, porque está al sur de la población de Guanarito en el estado portuguesa y fue donde fue descrito por primera vez. No quiere decir que está ahí solamente, está simplemente en la zona al sur de esos estados. Ese es uno de los virus del grupo de los hantavirus, que son enormemente letales cuando ocurrió. Tienen la particularidad que como están alojados en ciertos animales, dependen de su ciclo poblacional y generalmente, como son ratones de campo, no están donde están la gente, y por lo tanto, en general, no hay transmisión. Pero a medida que sigamos acercando gente a fauna silvestre, mal usando la fauna silvestre, vamos a tener problemas. Y en algún momento vamos a tener eso como otro conocido, como un viejo conocido en Venezuela, la fiebre amarilla, que ya ha habido focos de fiebre amarilla en el país, que es una enfermedad originalmente de mono, que en algún momento pasó a humano. Es decir, tenemos unas situaciones en el cual el buen manejo de la fauna silvestre no solamente puede tener, digamos, valor desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, sino que tiene un valor desde el punto de vista de nuestra seguridad humana, desde el punto de vista de la salud. Es decir, un buen manejo, por el contrario, de la fauna silvestre, en el sentido de buena conservación de la fauna silvestre, nos aleja de ese tipo de situaciones. Perfecto. Ahora cambiando un poquito el panorama y acercándonos más a la ciudad de Caracas y hacia el movimiento por el Ávila, quisiera preguntar, ¿qué encontraron ustedes cuando realizaron este informe? ¿Qué está sucediendo con la fauna silvestre del Parque Nacional El Ávila? ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos que habitamos y que gozamos de este parque, que fue un regalo en 1958 a la ciudad y que se hizo como un contrato de la ciudad con el parque, y que últimamente se ha venido rompiendo ese contrato porque ahora usamos bicicletas, llevamos fauna doméstica porque creemos que es una nota utilizar el parque así, y porque fulano lo hace y mengano lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Haciendo que la costumbre se haga norma y que realmente se rompan o se viole la normativa que rige el parque, conocido vulgarmente el PORU del Parque Nacional El Ávila o Parque Nacional Guaraíra Repano, como se conoce últimamente, y que quiere decir simplemente que es el plan de ordenamiento y de reglamento de uso del Parque Nacional. Lo primero que te puedo decir es que la información es prácticamente cero. No conseguimos información sobre lo que estuviera ocurriendo aquí en la propia ciudad de Caracas. Prácticamente nada, solamente anecdótico que no nos permite usarlo dentro del informe. Pero es posible comentarlo. Uno, es decir, aquí cualquier usuario del parque simplemente como excursionista sabe que hay fauna silvestre que puede ser observado en algún momento dentro del parque y que esa fauna alguna gente la captura. Eso se sabe. Yo personalmente, para ir más allá, hace una cantidad de años estuve en la parte del Ávila que nosotros los caraqueños nunca vemos, la que da para el mar. Estuve en el pueblo de Oricao, y en el pueblo de Oricao tuve un extraordinario taller con comunidades de allí del pueblo, y una de las señoras de ahí del pueblo, de la manera más normal y esto, me habló de que la familia, mira, tenía un familiar que vivía ya dentro del parque, vivía dentro del propio parque, y que ellos subían cada tanto tiempo a cazar allá adentro. O sea, esa es una actividad para ellos considerado normal.
independientemente que no es legal. También sabemos, y fíjate, hace también unos años atrás, subí por otro lado tampoco muy conocido del Ávila, por el pueblo de Guatire, o sea, la ciudad de Guatire, perdón, hacia el norte, hacia el Ávila, que ahí ocurrió una cosa muy particular, porque digamos, la frontera del Ávila hace como un elemento así, porque ahí baja una quebrada importante, y en algún momento el anterior INOS, después llamado Hidrocapital, pensó en hacer un embalse para la ciudad de Guatire, por lo tanto se sacó del parque, pero después nunca se hizo nada. Ahí se iba a hacer un parque y nunca se hizo nada. Bueno, yo estuve con un grupo de gente visitando esa zona, hay una cantidad de gente que vive ahí, y en las casas había una familia que tenía un vaquerito, tenía como mascota, tenía un vaquerito. Es decir, la gente de toda esa utiliza la fauna silvestre y no tenemos idea hasta qué punto ese uso está poniendo en peligro a la conservación de la fauna silvestre dentro de un área que se supone protegida. No tenemos idea, no hay mediciones, no hay ninguna persona que haya hecho con una mirada profesional ir allá y decir, oye, mira, está ocurriendo. Sé que tiene que hacerse por grupos de animales. ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con los mamíferos? ¿Qué pasa con esos animales que están ahí? Porque están, toda persona que haya simplemente subido de excursionista sabe que ahí están, venado, incluso animales mucho más, digamos, mucho más grandes que, bueno, más grandes no quizás, porque en alguna gente habla de que ha visto jaguares y pumas allá adentro. Hay gente que dice que ha visto dantas. Pero posiblemente no estén fácilmente visibles, pero la gente que vive continuamente. Y otro tema enormemente complejo es que a todo lo largo de la frontera, tanto norte como sur del parque, está cada vez más creciendo la mancha urbana informal hacia adentro. Y eso se sabe hace muchos años, está creciendo. Luego hay gente viviendo dentro, como gente, digamos, simplemente gente sin casas, viviendo dentro del parque, haciendo vida y por supuesto capturando animales para comer. ¿Y cuánto es el impacto de toda esa situación, de toda esa actividad? Mira, no tenemos. Quizás podamos tener en algún momento en algún joven o una muchacha, un hombre joven, biólogo, estudiante de biología, que pueda comenzar a dar los primeros pasos dentro de eso, a tomar información, y ahora con el nuevo enfoque que se le está dando a la biología, que ya no es ambiental, sino socioambiental, ¿no? Entonces incluye a la gente que está ahí como parte de los actores importantes. Yo creo que es algo que podemos pensar en algún momento, que nuestras muy golpeadas universidades públicas venezolanas puedan comenzar a trabajar en ese tipo de situaciones, y habrá jóvenes biólogos que quizás ya tengan experiencia de excursionistas, de campistas y de conservacionistas por su propia característica, puedan acercarse a distintas partes y hacer mediciones con cierto nivel, digamos, de medición para tener idea. O sea, sabemos que está pasando un problema, no tenemos medida cuánto, y eso es muy preocupante. Exacto. Mira, interesante lo que dices. Sé que están haciendo una investigación con Danta por Guatire. Es un grupo de veterinarios que lo lidera una chica, y que mi amigo Denis Torres los ayuda a hacer las ilustraciones para educar a la población cercana a donde se sospecha o que ellos tienen determinado dónde está la fauna de este tipo de mamífero, gran mamífero, porque es uno de los más grandes que está en el parque, que son las dantas. Porque hay una particularidad. Tú bien hablaste de la cacería ilícita para hacer negocios en el exterior, pues sacar los animales de aquí y venderlos en el exterior, o sea, el tráfico de fauna silvestre. Pero hay otra cosa que a lo mejor tú no la quisiste mencionar, pero es la actividad de ciertas actividades religiosas o santería o brujería que utilizan estos animales para hacer sus rituales, y también hay una alta demanda en el país por cierto tipo de animales de la fauna silvestre. Y eso es preocupante porque el parque está muy cerca
Y, por ejemplo, decir dónde están las dantas no debería ser público. Debería ser como lo están manejando muy bien ese grupo. Ellos saben dónde están, pero no dicen dónde están. O sea, no lo dicen de manera pública. Igual que el jaguar, que los jaguares que han dicho o que han observado, sobre todo Salvador Boer y los pumas que ha visto también Salvador, tampoco se dice precisamente dónde fueron localizados. Por eso, ¿no? Por la cacería, que puede ser cacería deportiva o puede ser este tipo de cacería para el uso de rituales religiosos o de brujería. Eso es muy lamentable que ocurra en el parque. Y por otro lado, yo creo que, Alejandro, tú deberías impulsar de nuevo algo que hiciste alguna vez, que es la biodiversidad urbana. Tú deberías volver a tomar ese campo con las universidades como tal, las universidades de la ciudad capital y las universidades que están en la vertiente norte del parque. Y hablar de biodiversidad urbana, estudiarla, activar esa línea de investigación, tanto por biólogos como por veterinarios o por cualquier otro profesional que quiera hacer investigación en esta área, y aunarla con los parques que están dentro de la urbe, tanto el Parque Nacional El Ávila como el Parque Nacional Macarao, que no sé, Macarao está casi siempre olvidado, y ese es un parque nacional importante, y que tampoco se ha hecho investigación. Creo que las universidades, por lo menos las escuelas de biología, si fueron más hacia el área silvestre, más lejanas de la ciudad, y en los últimos años fue que sobre todo en la Universidad Central en biología, se intentó hacer unos estudios con biodiversidad urbana, sobre todo con murciélagos. Lamentablemente una de las chicas se fue para Estados Unidos, que estaba haciendo esa línea de investigación, con la gente de Asoven, con Salvador y otras personas. Pero yo creo que tú deberías activar desde Clima 21 un poco eso, y cuenta con nosotros, con Movimiento por el Ávila, para activar eso, una forma de solución al problema de la crisis de la fauna silvestre. Para cerrar, quiero que nos des cuáles son las cosas que podemos hacer para solucionar el problema como a tomar la señal. Aló, ajá, Aló, aló. ok, ok, sí. Se había caído la Perdí la señal. final de la Se pregunta. puso en pausa. La pregunta es que nos des los tips o las ideas para la solución de este problema grave, en grandes rasgos, y tu mensaje final de cierre. Primero, los problemas complejos no tienen soluciones simples. Eso es lo primero que uno tiene que entender. Los problemas complejos deben ser atacados de manera multidimensional. Quiere decir, hay muchos temas simultáneos
que debemos trabajar a la vez. Hay que trabajar el tema biológico, el tema humano, el tema político, el tema económico. Y debemos entenderlo todo conectado. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Eso es lo que se llama sostenibilidad. Si podemos entender eso, vamos a ir avanzando en soluciones que implican cómo aprender, porque nadie tampoco tiene soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. Las basadas en la represión no funcionan ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No han funcionado. Luego, basadas en la participación funcionan siempre y cuando la gente sienta que realmente tiene algún beneficio. Y es posible que la gente sienta que tiene un beneficio, algunos de ellos con alto beneficio para la propia fauna. Es decir, eso es posible. Así que creo que podemos hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Entender eso. Yo tengo susto, yo soy un educador ambiental de formación desde siempre. Y tengo el susto de que la gente le mete la educación ambiental como varita mágica a todo. Y mosca, la educación no es mágica. No puede solucionar problemas que van más allá de sus capacidades de la gente. A la gente no se le puede educar para que pase hambre. Tú no le puedes decir a la gente, no capture eso para que usted pase hambre. Eso no tiene sentido. A la gente hay que decirle, si usted no caza eso y hace esto otro, para lo cual usted va a tener posibilidades, eso tiene posibilidades. Todo implica que tenemos que entender un país como un todo, que es un país con un nivel de responsabilidad, con un nivel de valores muy importante. Y sobre eso tenemos que luchar. Y voy a repetir una cosa que dije al principio que me parece importante. Se van a cumplir este domingo 50 años de la Conferencia de Estocolmo. Es decir, la primera vez que en el mundo se habló de derechos humanos ambientales. Tenemos que entender que el hecho de que haya un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, como dice la Constitución de Venezuela, es un derecho nuestro y es, lo he dicho en algunas partes, es nuestro sistema de salud, de control y nuestro cinturón de seguridad contra todos los daños posibles. Si tenemos una destrucción de naturaleza, los primeros que vamos a sufrir somos las personas que estamos aquí. Así que creo que es importante, que tiene que haber cada vez más elementos como estos. Tenemos que reunir a la gente, hay que discutir cosas, hay que buscar fondos porque se necesitan para poder hacer informes, trabajo y cosas por el estilo, apoyar tesis. Es decir, pero eso se puede, tenemos que organizarnos para eso. El tema gran en Venezuela se llama vamos a organizarnos con seriedad. Perfecto, excelente Alejandro y excelente el informe. Les recomiendo a los que nos están escuchando que vayan a clima21.net y bajen el informe que nos trae aquí hoy a conversar y además a celebrar como un preámbulo del Día Mundial del Ambiente de este domingo 5 de junio, en el cual el lema de este año es una sola tierra. En el universo hay miles de millones de galaxias, de nuestra galaxia hay miles de millones de planetas, pero solo hay una tierra y tenemos que cuidarla. Algo así como que estamos en un avión, todos los seres humanos, y debemos cuidar todo el sistema que mantiene el avión volando, si no se viene para abajo. Y eso, el sistema que mantiene el avión operando y volando, es el ambiente, es la tierra. Y si nosotros no mantenemos eso funcionando, se va a acabar el combustible, se puede dañar uno de los parámetros o algunos de los equipos de navegación, el radar se puede dañar o el GPS puede dañar y el avión puede venirse en picada. Ese es el planeta Tierra que tenemos y tenemos que cuidarlo. Muy bien dicho por Alejandro, se están cumpliendo 50 años de Estocolmo. De esa reunión de 1972 nació el Ministerio luego del Ambiente de Venezuela. Lamentablemente hoy en día no tenemos el Ministerio del Ambiente, tenemos algo llamado Ministerio de Ecosocialismo, que es más doctrinario que un Ministerio del Ambiente como tal. Entonces celebremos el Día Mundial del Ambiente con el eslogan una sola tierra y vamos a cuidarla. Además, este año es el Año Internacional de Desarrollo Sostenible de las Montañas.
El Ávila es, para todos nosotros bien sabido, un sistema montañoso. Y en este año internacional debemos tratarlo y manejarlo para usarlo de manera sostenible. Y para cerrar, somos pocos y queremos ser más en Movimiento por el Ávila. Síganos por nuestras redes sociales, por el blog Movimiento X El Ávila, por Twitter MOVX El Ávila, por Instagram MOVXEA, y nos pueden seguir por YouTube Movimiento por el Ávila con X por la palabra por. Muchas gracias, Alejandro. Espero que hayas podido desarrollar todas las ideas que estaban plasmadas y están plasmadas en tu informe. Le vamos a dar divulgación a tu informe. Voy a tratar de que se ponga un link en el blog nuestro para que esté más a la disposición del público y sea más visible. Voy a hacerlo llegar a personas que hablan inglés en el exterior por parte de mi parte personal. Y gracias a todos los que nos escucharon. Sé que no fue una hora más fácil para tener más público, pero esto estará en YouTube lo más pronto posible, tan pronto podamos, perdón. Buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro, de nuevo. Gracias a todos y hasta la próxima actividad de Movimiento por el Ávila. Hasta luego y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.